Buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa. Esta mesa está dedicada a lengua española y sostenibilidad social. El esquema va a ser el siguiente. Las voy a presentar a las tres especialistas en distintas áreas. Ellas van a hacer una pequeña exposición de no más de 5 minutos y a partir de ahí vamos a hacer algunas preguntas para conversar, ciñéndonos, ojalá estrictamente, a los tiempos. Como les decía, la mesa se llama Lengua Española y Sostenibilidad Social. Don Humberto López Morales ha destacado en el campo de la sociolingüística, desempeñó un importante papel en la difusión de las teorías de investigación sociolingüística, sobre todo la estadounidense del siglo XX, tanto en centros universitarios del norte, digamos, de España como de Latinoamérica, donde contribuyó decisivamente a la formación de nuevas generaciones. Dentro de lo que entre que me informaron y que me informé, algunas de sus contribuciones son su observación positiva del contacto entre lenguas y entre variedades, cuando señala que no existe una lengua que no haya recibido algún tipo de influencia de otra. Destaco ese punto porque yo creo que en las preguntas va a salir ese aspecto del contacto entre lenguas, entre culturas, la comunicación entre nacionales y extranjeros o internacionales, ojalá pudiera salir. Una advertencia es que esta mesa, si viene sobre lengua, la abordaremos no necesariamente desde la lingüística o solamente de la lingüística, sí más ampliamente de lo que podríamos llamar comunicación, para que todos se sientan acogidos en las preguntas. Con nosotros está Marianne Krause, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora titular de la Escuela de Psicología en esa universidad. Ha hecho docencia de pre- y posgrado en temas como procesos de cambio en psicoterapia, investigación cualitativa, psicología comunitaria e intervención en comunidades, representaciones sociales y teoría subjetiva. Es doctora en psicología y ha investigado, sus áreas de investigación son los procesos de cambio en psicoterapia, depresión, interacción entre condiciones socioculturales y salud mental. Entre otros asuntos, ha escrito 3 libros y 14 capítulos de libros. Claudia Poblete, que está aquí inmediatamente a mi izquierda, es profesora de comprensión y producción del discurso en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, investigadora en comunicación clara, lenguaje jurídico y alfabetización académica. Especialista en lingüística forense, magíster en lingüística aplicada, entre otros estudios, son muchos, no los voy a leer todos. Asesora de proyectos de lenguaje jurídico claro en distintas entidades chilenas, por ejemplo, el Poder Judicial. Me comentaba algún taller que le hicieron a periodistas sobre el lenguaje claro judicial, siempre necesario. Patricia Stambuk, que es parte de la casa, es vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes y Premio Nacional de Periodismo 2023, magallánica, periodista de la Universidad de Chile y autora de 9 libros de periodismo literario que recogen testimonios de nuestras primeras naciones, a veces olvidadas. 4 de ellos son, de hecho, sobre el pueblo originario, incluidos en su mayoría en los planes de lectura de la educación. Una de sus investigaciones sobre Rapa Nui recibió el premio Manuel Montt, ejerció cargo directivo y docente en la Universidad de Magallanes y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como les decía, vamos a partir con unas pequeñas presentaciones de no más de 5 minutos. Mariam, por favor. Los saludo a todos, muchas gracias por estar acá y muchas gracias, por supuesto, a Natalia por la invitación, a Francisco también, que es parte de la invitación, y por supuesto a nuestro homenajeado, don Humberto. Durante toda la mañana estuve sintiéndome infiltrada en este grupo. Ahora con esta mesa bastante interdisciplinaria me siento un poquito menos infiltrada y he llegado a la conclusión que de todas maneras nos une algo, un denominador común, que es el amor o la pasión por la palabra. Ahora, nuestras pasiones por la palabra pueden ser de corte un poquito distinto una de otra. En mi caso particular, como psicóloga, ya lo escucharon, mi amor por la palabra tiene que ver con la palabra o la lengua o la comunicación como herramienta de transformación. Herramienta de transformación tanto
individual, si ustedes quieren, como también social. Y de eso voy a hablar brevemente y ustedes van a ver que me voy a saltar algunas láminas porque hubo un pequeño malentendido. Yo me había preparado para 10 minutos, pero voy a intentar hacerlo en 5. Así que cuéntenlos desde ahora, el resto era preámbulo. Por favor. Voy a tocar la campana Y aquí. vamos a ver si funciona entonces el pasador de diapos. Sí, estos son los temas de lo que voy a hablar. Claramente de comunicación, voy a hablar de sostenibilidad social, porque ese es el tema, digamos, de esta mesa. Voy a hablar de vínculos interpersonales, que parece que no tuvieran nada que ver, pero van a ver que sí, y de representaciones individuales y sociales. Sostenibilidad social, definámoslo muy brevemente, suena un poquito larga la definición, pero lo que dice ahí básicamente es que surgió un poquito después de que estábamos hablando de sostenibilidad en términos económicos y ambientales, y de pronto nos damos cuenta en la sociedad que esto no es suficiente, por ejemplo, para temas como superar la pobreza, y que necesitamos también acuñar el concepto de sostenibilidad social. Este concepto, hay distintas definiciones, no es un concepto que en este momento tenga una definición única, yo tomé esta que me parece razonable, que tiene 4 componentes que me interesa destacar: cohesión social, inclusión, resiliencia y legitimidad de los procesos. Y tengo una siguiente lámina que solo la voy a mostrar, por esto de los tiempos, pero ahí están definidos, ¿ya? Pero saltémonoslo. Y quiero hablar de Chile, porque como me interesa la transformación, tanto individual como social, me interesa qué es lo que está pasando en Chile en términos de sostenibilidad social. Y lo que podemos ver durante las últimas varias décadas, al menos 3 décadas, es una suerte de erosión de los vínculos, del apoyo social y de la confianza. Entonces tenemos un problema de sostenibilidad en Chile. Acá, si ustedes lo reconocen, está el, ¿cómo podemos decirle?, dibujante Guillo, muy conocido, y hace ya décadas atrás partió, como en muchos lugares del mundo occidental, un proceso de individualización, pero que finalmente lo que ha hecho, como ilustra Guillo acá, es que de tanta carrera, ¿no es cierto?, en términos laborales y exitismo y etcétera, etcétera, nos vamos quedando solos. Y esto también lo pueden ver en el Informe de Desarrollo Humano del 2011. Esto es bastante antiguo, pero esto es muy triste y es algo que hemos visto que se repite durante todas las décadas, que en Chile nos sentimos solos, pero mientras más pobres, más solos. Y eso lo pueden ver en todos los datos, se pierde el apoyo social, pasó muy rápido. La soledad también en los estudios actuales se muestra, se transforma muchas veces en ya un cuadro más clínico, que es la depresión. Y en la depresión, me lo salté un poquito rápido, pero pasa que también los niveles de menores ingresos tienen mayor depresión. Y tenemos otro problema de sostenibilidad grave, que yo de hecho lo llamé acá como un poquito parafraseando a Freud, la cultura del malestar. Tiene un libro que se llama El malestar en la cultura, no sé si ustedes lo recuerdan, lo conocen. Bueno, la desconfianza, yo pienso que está en el eje de lo que nos pasa en Chile en términos de falta de sostenibilidad social, y nos ha generado una suerte de cultura de malestar. Muy rápidamente, esto es como una seguidilla de los estudios de la encuesta Bicentenario. De hecho, hay uno más actual que muestra esta misma tendencia. No confiamos en nada al final. No confiamos en que el país pueda superar, por ejemplo, la pobreza, que se puedan superar las desigualdades, tampoco de que alguien pueda surgir por sus propios méritos. Tampoco confiamos en las demás personas. Y acá nuevamente se repite el patrón, que las personas de menores ingresos confían menos aún en las personas. No confiamos para nada, ni en los partidos políticos, ni en las instituciones, etcétera. Y bueno, ese es Chile en este momento, hablando de sostenibilidad social. Ahora, rápidamente ligándolo, antes de que me corten el micrófono por hablar demasiado rato, ¿por qué quiero hablar de representaciones? Y ojo, porque la palabra representación tiene como una doble acepción. Es como la acepción de imagen, pero también la acepción de puesta en escena, y eso es intencional. Quiero hablar de representaciones y sostenibilidad social, de representaciones sociales, que es un concepto. Bueno, y en estos distintos niveles. Representaciones sociales habla del nivel más macro de la sociedad, después en el nivel de comunidad hablo de los vínculos, y teorías subjetivas es el nivel más individual. Las representaciones es un concepto que se acuñó, las representaciones sociales, en Francia con Serge Moscovici, y él inició toda una tradición de psicología social en su época,
Y quizás la definición más simple no es la de él, sino que la de una de sus discípulas muy conocida, Denise Jodelet, que dice que es una forma de pensamiento social. Y quizás quedémonos con eso. Estamos hablando de esta esfera, ¿no es cierto?, de algo que es intangible, que se llama representaciones sociales, pero que es esto, pensamiento social. Y acá pueden tener la definición y acá está la de Denise Jodelet, pero me la voy a saltar rápidamente. En el nivel comunitario, lo que más nos interesa desde el punto de vista de la sostenibilidad social, y en particular en Chile, son los vínculos interpersonales y el bienestar. Y acá nuevamente está nuestro amigo Guillo señalando que los vínculos primarios son la base de todo el desarrollo humano individual y obviamente la salud mental. Y los vínculos comunitarios son la base de la vida en sociedad y de la cultura. Y vámonos ahora al nivel del individuo. Teorías subjetivas son el símil de las representaciones sociales, pero a nivel de la persona, o sea, de la mente. Y de hecho acá hay un psicólogo alemán, que es Norbert Gröben, que acuñó este concepto de teoría subjetiva, que son estas, ¿no es cierto?, pequeñas teorías y modelos que nos formamos de la realidad. ¿Esto por qué es importante? Porque si hablo de comunicación y sostenibilidad social, mi eslabón intermedio para entender la influencia de la comunicación sobre la sostenibilidad social, que es algo que me interesa, son justamente estas representaciones, tanto las colectivas como las individuales. Nuevamente, entonces, estamos con estos tres niveles, ¿no es cierto? Nosotros podemos trabajar e influir sobre las representaciones sociales más generales a través de la comunicación pública, en la comunidad, también la comunicación interpersonal y, por ejemplo, a nivel individual, si ustedes quieren, la psicoterapia, algo que yo he estudiado, que es la comunicación más bien diádica. Y les había traído ejemplos, pero eso me los salto, así que eso solo vean que me esmeré en la estética de la lámina. Ejemplo que hemos hecho de intervenciones y solo paso a eso también. ¿Siguen los ejemplos? Y paso a la última lámina, solamente para redondear lo que estoy diciendo. La comunicación, entonces, es una herramienta poderosa, poderosísima, que influye evidentemente en los vínculos interpersonales, a través de ellos en las representaciones individuales y sociales, pero también en forma directa en las representaciones, y todo esto tiene un efecto importante en la sostenibilidad social, y ojalá lo usemos en Chile. Muchas gracias. Gracias, Marian. Claudia, tu turno. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores por considerarme en este homenaje. Y en segundo lugar, Marian, yo también me siento un poco, no creas que porque eres psicóloga, también a veces los lingüistas nos sentimos un poco, nos cuesta ubicarnos, así que todo bien. Y al igual que tú, también me voy a saltar muchas diapositivas porque en honor al tiempo queremos ser bastante respetuosas. Bueno, mi presentación hoy la voy a centrar en tres momentos. La primera es de formación profesional, partamos por las definiciones, cómo nos incluimos en este ámbito de la sostenibilidad social. Segundo, cómo desde el área que yo trabajo, que es la comunicación clara y el lenguaje claro, nos vinculamos con este tema. Y tercero, por supuesto, sin perder el norte de esta actividad, que es un homenaje al profesor López Morales, cómo yo vinculo lo que realizo con sus obras. Para partir, el diccionario panhispánico del español jurídico señala, ¿cierto?, que la sostenibilidad busca fomentar las relaciones entre los individuos y el uso colectivo de lo común, conjugando crecimiento económico y respeto ambiental. Pero de toda esta definición, que no la voy a leer, ¿cierto?, completa, yo he destacado evitando las situaciones de exclusión social. He tomado el diccionario panhispánico, que es ¿cierto?, de la RAE y de la ASALE, para iniciar este contexto. Y
esta otra definición que ya la mencionó Marianne, de la que yo destaco la sostenibilidad social, esta es del Banco Mundial, remite a sociedades inclusivas y resilientes, donde los ciudadanos pueden manifestarse, todo este destacado es mío, y los gobiernos responden. Y de aquí esto es fundamental para mí desde el punto de vista de mi trabajo, que es la comunicación clara y el derecho a comprender. Entonces, en este sentido, yo quise retomar algunos fragmentos de la obra Hacia dónde va nuestro idioma, del profesor López Morales, y me centré, voy a saltarme esto porque este es el dato cierto cuantitativo del español que ya se ha mencionado en las conferencias iniciales, pero me voy a centrar en esto. Dice, preocupa de la llamada globalización como se ve la amenaza que supone para las identidades locales. Sin embargo, no conviene magnificar este hecho muy discutible y sí pensar que tal obstinación puede nublar el razonamiento y provocar despistas respecto a cuáles son los valores que verdaderamente deben ser reivindicados y defendidos: la igualdad, la libertad, la justicia, la tolerancia. ¿Por qué quise tomar este fragmento? Porque creo que esto le da un valor, ¿cierto?, a la definición y a lo que estamos hablando en esta mesa, que es la sostenibilidad social, ¿verdad?, y cómo se vinculan. Y este segundo fragmento de este texto, quise retomar esto que señala: las barreras idiomáticas suelen permitir, entre otras cosas igualmente nefastas, el control del poder, puesto que el lenguaje y el poder, ya se ha dicho también hoy, están íntimamente relacionados y, como lo vemos desde la comunicación clara, pueden resultar muchos ciudadanos excluidos de esta comunicación desde los poderes públicos y desde la administración, atentando directamente a la confianza, ¿cierto?, en las instituciones y sobre todo al derecho a comprender. Dice, no está de más subrayar una y otra vez que una de las responsabilidades de lenguas como la nuestra es que pueden ser vehículos de comunicación de grandes grupos humanos en defensa de sus intereses, sus derechos y su bienestar. Mantengamos esta noble función. Desde mi punto de vista, la lingüística, ¿cierto?, y el estudio que realizamos quienes ejercemos esta disciplina no puede desvincularse del sentido social que ésta tiene. Y aquí paso, ¿cierto?, a vincular lo que es la claridad del lenguaje, la comunicación clara, ¿cierto?, con las ideas, ¿cierto?, y afirmaciones anteriores. ¿Qué entendemos nosotros por comunicación clara, por lenguaje claro? La comunicación que se da entre los órganos del Estado y los ciudadanos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esta variedad? ¿Cierto? La definimos como una variedad de la lengua con el ministro Sergio Muñoz y quien habla, ¿cierto? Que se utiliza en el contexto de la administración o de los poderes públicos para dirigirse a los ciudadanos. Una comunicación directa, ¿verdad? Una comunicación que usa tecnicismos si es que son necesarios y los explica, se hace cargo de ellos, pero con lenguaje claro y comunicación clara no es eliminar tecnicismos, claramente. Usa una estructura de redacción lógica, y esto es muy importante, puesto que este punto que está acá, la estructura de redacción que utiliza la administración en Chile, cada vez está alejando más a los ciudadanos y por lo tanto cada vez están más lejos de poder empoderarse, ¿cierto?, de aquellas políticas públicas de las que tanto, ¿cierto?, se comenta hoy en día. Y que utiliza usos modernos en la forma, ¿cierto?, en la superficie. Esta comunicación entre los órganos del Estado y los ciudadanos necesita, ¿cierto?, usar criterios de claridad y una finalidad que es entregar un mensaje entendible y comprensible para los usuarios. Mucho se habla de las brechas que se pueden ocasionar o se pueden provocar entre las variedades del lenguaje, ¿cierto?, y las personas. Sin embargo, desde mi punto de vista, una de las grandes brechas que existe hoy en día es la forma en que se comunica la administración con nosotros los usuarios, en distintos ámbitos. Solamente me voy a remitir, por temas de tiempo, ¿cierto?, a la ley. La ley, ¿cierto?, que es quien rige todo nuestro comportamiento a diario, está absolutamente alejada del ciudadano común y corriente. No estoy hablando de una ley de presupuestos que es absolutamente técnica y que yo no voy a ir a ver. Me afecta, sí, me afecta el bolsillo, ¿cierto? Pero no necesito comprenderla de inmediato. Pero sí, por ejemplo, la ley Karim. Ustedes han visto el gran debate que se ha generado a los 2 días de publicada la ley Karim, porque ¿cómo la interpretó? O la ley de las 40 horas.
es que eran 12 minutos a diario. No quisimos decir eso. Entonces, la ley no se hace pensando en los ciudadanos. Por lo tanto, cómo la comunicación y cómo el lenguaje afecta nuestra vida cotidiana es parte, ¿cierto?, de la sociedad en la que estamos, en el ámbito de la salud, en el ámbito jurídico, en el ámbito tributario, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. El derecho a comprender, entonces, es una condición necesaria para que los ciudadanos hoy en día podamos hacer valer nuestros derechos. Comprender la comunicación de la administración es parte, ¿cierto?, de un derecho a comprender. ¿Por qué un derecho a comprender? Porque si no entendemos la comunicación de la administración, no podemos acceder a los derechos fundamentales. No podemos acceder a los derechos en salud ni a los derechos en educación, si no entendemos los formularios, por ejemplo, para postular a un beneficio. Con esto, entonces, estos ejemplos, al igual que yo me los voy a saltar, ¿cierto? Pero díganme ustedes cómo un ciudadano podría entender una comunicación judicial así, de esta naturaleza. ¿Genera una brecha? Claro que genera una brecha comunicacional. La presunción de complejidad. Me voy a saltar algunos esquemas explicativos. Solamente quiero cerrar con dos reflexiones. Primero, si queremos contribuir a la sustentabilidad, sustentabilidad como sinónimo, debemos preguntarnos si los ciudadanos nos están entendiendo y si la comunicación desde los poderes públicos hacia los ciudadanos es clara. Y en segundo lugar, retomando el contexto, ¿cierto?, de esta actividad, cuando preparé esta pequeña presentación, me quedó la idea de que tal vez el lenguaje claro y la sociolingüística sean los mejores nuevos amigos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Prodigiosa figura es la que hoy estamos homenajeando, el doctor Humberto López Morales, que recibió una veintena de doctorados en el mundo. Y bueno, yo hablo sin PowerPoint, y ojalá no piensen que es por egolatría para que me miren a mí, sino que la he abandonado hace algún tiempo, simplemente yo creo que por amor al valor de la palabra, pero suele ser muy útil sin lugar a dudas. En uno de sus discursos que dio el doctor López al recibir un doctorado, esta vez en Perú, hace muchos años ya, lo tituló ¿Hacia dónde va nuestro idioma? Y fue curiosamente el mismo que eligió para citar algunos párrafos Claudia. Él allí dedicó un espacio destacado a los medios de comunicación y con ello manifestó la importancia que tienen para las lenguas, cualquiera de ellas, y la nuestra en esta reflexión de hoy, los medios tradicionales que llevamos el pulso diario de los países y que suelen estar en la mira de los académicos, aunque más por sus yerros que por sus aciertos. Hay que agradecer que en su alocución de aquella vez el profesor López Morales mencionara los estudios de riqueza léxica de textos periodísticos, radiofónicos y televisivos del mundo hispánico realizados a fines del siglo pasado, gracias a un gran proyecto de difusión internacional del español en los medios, porque esos estudios, hechos en varios países, abreviando sus resultados, concluyeron que se obtenía un promedio de 5.000 vocablos diferentes, comillas, cifra que, según López Morales, corresponde al léxico manejado al margen de la especialidad de cada quien por una persona culta. Qué gran aporte, y ojalá que haya aquí investigadores de universidades o lo promuevan así, qué gran aporte sería poder desarrollar estudios similares en esta década del siglo XXI. Citó el doctor López al filósofo español Eduardo Subirats, cuando éste planteó que los medios de comunicación, comillas, por su propia lógica productiva, por el hecho de que deben ser concisos y claros, tienden a poner en cuarentena el lenguaje, a congelarlo, a desinfectarlo de la vitalidad de la literatura, por ejemplo, para tornarlo neutro, simplista y, por lo tanto, artificial. Creo que no consideró suficientemente el profesor Subirats que el lenguaje de la prensa no es ni aspira a ser literatura. Se obliga a ser un lenguaje promedio para todo público, necesariamente estereotipado y no singular, salvo reportajes especializados como los que hace don Juan Rodríguez en el Mercurio. A su vez, López Morales dijo que si realmente
respondiendo a la opinión de Subirat, que si realmente se simplificara nuestra lengua, comillas, tendríamos que preocuparnos muy seriamente por su futuro, ya que dado el poder de los medios, transmitiríamos a las próximas generaciones de hablantes un español esquelético y despersonalizado, cierre de comillas. A 20 años de su observación, los temores podrían ser mayores, sobre todo con las redes y la potencialidad actual de las tecnologías del siglo XXI o inteligencia artificial en otros términos, aunque no acepto lo de la inteligencia para la IA. 1, 2, 3. Por aquí me anduve perdiendo, ¿ah? Un segundo. Con las hojas y voy a leerlo, pero así me voy a demorar más. La materia de guía. No sé qué pasó acá. No fue para mí la única pregunta provocadora. Encontré una ponencia del doctor López en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, primero en Zacatecas en 1997, que tituló con otra interrogación: ¿qué deberían esperar los medios de comunicación de las academias? Es una interrogante generosa, porque lo común en las academias es centrarnos en qué esperamos las academias de los medios y no al revés. A menudo hablamos del lenguaje oral y escrito que consideramos deseable de leer y oír en los medios. Esperamos un español de uso cotidiano, con riqueza léxica, sin frases cliché, ni usos exagerados de los anglicismos, alejado de las modas como se escribe hoy, misma situación, omitiendo el artículo, o contar que, jibarizando la frase con el infinitivo. Sin embargo, abiertos y atentos a los neologismos, al menos hasta que pasen por el ceazo de la Real Academia Española. Me pregunto, por ejemplo, si será reconocido precipitar, empleado en Chile por los presentadores del Tiempo, como sinónimo de llover, y tantos casos más en cada país de nuestra América. Yo tengo una doble militancia. Soy periodista y académica. Estoy en el sector que critica y soy del sector que es criticado. Pero quiso el destino que no pudiera encontrar el texto de esa ponencia. Me quedé solo con la pregunta y espero algún día saber lo que el profesor López planteó de nuestra misión desde las academias hasta los medios. Es una iluminación necesaria, porque si algo atenta contra la sostenibilidad social es que las instituciones no se sientan o no nos sintamos comprometidos con la misión colectiva de promover una sociedad equitativa, inclusiva y justa, que estén concentradas o que estemos concentradas ensimismadas en nuestros propios intereses, consumidas por nuestras pasiones internas o deleitadas con nuestras especialidades. Y promover el mejor uso del idioma, la mayor claridad, el más preciso vocabulario para exponer los hechos y las ideas propias y de los demás, es favorecer una sociedad equitativa, inclusiva y justa. No he dicho que tengo una tercera militancia, y es que he trabajado con personas que hablan en idiomas que no son el español, Rapa Nui y Yaganes. Y respecto a ese punto, de pronto espero que no se confunda internacionalizar o globalizar con ser hegemónicos. El respeto de la diversidad lingüística y cultural es también una responsabilidad de los medios y de las academias para promover justicia social, equidad e inclusión. El lenguaje es un factor de cohesión social, pero lo es también de división. Nuestros pueblos antiguos tuvieron que aprender el español para conseguir trabajo y comunicarse dentro de su propio país, y así perdieron la pieza maestra de su identidad, la lengua. Es un tema para mí muy sensible porque con la muerte de una amiga muy directa, que es Cristina Calderón, vi el término de una lengua americana, el yagán. Pero nosotros no aprendimos ni Kunza, ni Mapudungún, ni yagán, ni Rapa Nui. Ellos lo tuvieron que aprender, nuestro español. Finalmente, ante la falta del texto de la ponencia sobre qué debemos esperar los medios de la academia, le traspasé la pregunta al ChatGPT. Con su velocidad impresionante y habitual, GPT nos sugirió 8 medidas o tareas de las academias con los medios, todas, por cierto, muy adecuadas, y de las que cito solo algunos para respetar mis tiempos.
Primero, normativización y guía, proporcionar directrices claras y actualizadas sobre el uso correcto del idioma. Creo que algo hacemos. Educación y formación, tendríamos que hacerlo. Ofrecer cursos, talleres y recursos educativos para profesionales de los medios, enfocándose en la correcta utilización del lenguaje, estilos de redacción y técnicas de comunicación efectiva. GPT sigue, promoción de la calidad lingüística, reconocer y premiar a los medios y periodistas que destacan por su excelencia en el uso del idioma, incentivando así prácticas lingüísticas de alta calidad. Ya estoy creyendo que es inteligente la inteligencia artificial. Cuarto, colaboración y asesoría, trabajar de manera conjunta con los medios de comunicación para asesorar y resolver dudas lingüísticas y otros tantos consejos más. Debo comentar respecto de estos deberes sugeridos que en la Academia Chilena de la Lengua tenemos una columna semanal en el Mercurio compartida en nuestras redes que se llama Lo digo bien, la Academia Chilena de la Lengua propone, sale todos los lunes. Nos hemos reunido con medios de comunicación y escuelas de periodismo en busca de intereses comunes y tareas comunes. Publicamos libros sobre dudas y errores, Lo pienso bien, lo digo mal, es uno de nuestros éxitos, y damos un premio anual por el buen uso del idioma de los periodistas. Además, la Comisión de Periodismo de la Academia se apronta para publicar semanalmente una sección llamada El Gazapo, siempre castigando a los medios, con posteos sobre dudas y errores. El vocablo posteo aún no ha sido admitido como sustantivo ni verbo, pero es de uso ya común en las comunicaciones digitales. Pronto creo que lo veremos. Creo que además debiéramos promover que los periodistas recurran al Fundeu-RAE, Fundación del Español Urgente, para resolver sus dudas. Tal vez parece algo muy simple, pero puede que no sea una práctica habitual entre nuestros colegas. Hacia dónde vaya nuestro idioma no dependerá solo de estas dos potentes fibras de la cultura que son los medios y las academias. El desafío de la inteligencia artificial del siglo XXI es enorme e insospechado. Pero la falta de lectura es una amenaza de empobrecimiento del léxico tan real como la otra, y la ausencia de temas como la pobreza en las agendas de los medios de comunicación atenta también contra la sostenibilidad. Pero es evidente que los medios y las academias compartimos la responsabilidad de promover a través de la palabra todos los valores posibles de una sociedad sana y armoniosa. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Voy a hacer algunas preguntas que son generales para que cada una de nuestras ponentes, ¿está bien dicho? Sí. Gracias. Cada una de nuestras ponentes la aborde desde su saber y sus conocimientos. Al principio dijimos que don Humberto López Morales tiene o tuvo una mirada positiva del contacto entre lenguas y entre variedades. Entonces yo a partir de ese elemento opino destacable, quería pedirle que desde su área de experticia y también desde su experiencia cotidiana, entendiendo que aquí el público en vivo y en video es más amplio, nos dijeran cómo se enriquece una lengua o en general la comunicación, incluso en términos de lo que se ha hablado aquí, de la confianza, de la justicia, de consideraciones como sobre la pobreza, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se enriquece una lengua o la comunicación, por ejemplo, gracias al contacto con otras lenguas, con otras variedades y en general con otras culturas y colectivos? Tengo en mente en esta pregunta que Chile en los últimos años ha tenido unas olas migratorias desacostumbradas para nuestra historia reciente al menos, que como sabemos están causando tensiones, para decir un eufemismo. La inmigración haitiana primero, que llega con su lengua creolé, y los venezolanos con el español, pero en sus propias variantes. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo esos contactos enriquecen, ayudan a la confianza? ¿Qué ganamos con esos contactos? Primero, Mariana, por favor. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, porque la puedo responder, al menos una parte, desde conocimientos ya bastante asentados, digámoslo así, tampoco sé si esa palabra existe, ya vamos a tener que, pero sólidos, una chicharra de la psicología social.
Y claramente, y me gusta cómo, digamos, incorporaste a la pregunta el tema de las migraciones. Desde la psicología social, uno de los vehículos más potentes para justamente desarrollar confianza hacia el otro es el contacto. De ahí se le dice la hipótesis del contacto, pero que es conocerlo. Ahora a nosotros nos parece como una verdad media obvia, pero bueno, en psicología social se han hecho muchos experimentos para decir que lo obvio es también científico. Pero ¿qué pasa en el contexto de las migraciones? O sea, pasa que el otro o los otros son esencialmente desconocidos, obviamente, y de una cultura levemente distinta. Si además de eso no se comparte el mismo idioma, la distancia es mucho mayor aún. En ese sentido, el contacto entre lenguas, la traducción, es sumamente importante. Uno a través de, y ustedes todo esto lo sabemos, ¿no? Todos los que estamos acá, que no estamos hablando de lenguas solamente como un vehículo para transportar ciertos significados, estamos hablando de un vehículo que está cargado de cultura. Entonces, en el momento en que entendemos otra lengua, o aún la misma, pero proveniente de otro contexto cultural, estamos empezando a abrirnos a una cultura distinta, y eso nos enriquece. Ahora, el problema, y con esto termino, es que la primera reacción humana básica ante lo desconocido es la desconfianza. Por lo tanto, el paso para que esta desconfianza disminuya es el contacto y es el poder conversar. Gracias. Gracias. Claudia. Bueno, yo quisiera referirme a lo que mencionaste con respecto a la confianza, Sí. puesto que no solo afecta a la población, ¿cierto?, de los migrantes, como tú señalas, sino que también afecta a quienes hablamos la misma lengua. Se han hecho estudios, ¿verdad? Me voy a referir a uno puntual que se dio en Suecia, en la Comisión para la Confianza, donde se buscaron cuáles eran los indicadores que más influían en que las personas confiaran o desconfiaran en las instituciones del Estado. Y dentro de los primeros tres indicadores estaba el lenguaje. Es decir, cuando yo no entiendo, desconfío. Y eso llevémoslo a la vida cotidiana, si no hay que ser especialista para poder darle mucha vuelta a esto. Cuando uno va a hacer un trámite y no entiende, el chileno lo primero que dice, le preguntan, ¿entendió? Y uno dice sí, porque el chileno va a decir sí siempre para no quedar, ¿cierto?, como ignorante, etc. Pero uno se da la vuelta y no entendió, ¿y qué es lo que inmediatamente sigue? No dice, porque también pertenezco a la academia, voy a ser políticamente correcta, lo que uno dice, me están tratando de fregar, ¿cierto? Esa no es sinónimo. Desconfía inmediatamente. Entonces, si las instituciones no se dan a entender y no se comunican de manera clara, se está generando una brecha increíble de desconfianza. Solo quiero poner un caso más reciente, durante el COVID, ¿cierto? Y la comunicación que se hacía todos los días en la prensa, ¿cierto? Los ministros encargados, qué sé yo, las personas encargadas, cuando no entendíamos, ¿verdad? Cuando ya la primera vez había contradicción, a la segunda de nuevo contradicción, tercera, uno ya no creía. O sea, ya uno empezaba a hacer las teorías tipo Salfate, ¿cierto? Nos quieren engañar, nos están mintiendo. Entonces, si nosotros desde la administración y los poderes públicos potenciamos la comunicación clara, eso va a beneficiar a nuestra lengua, a los que hablan nuestra lengua y a aquellos que han llegado y que no hablan nuestra lengua o que hablan una variedad de nuestra lengua. Mi perspectiva más tiene que ver en mirarnos nosotros como administración, como el poder público, y de qué manera podemos hacer que nuestra comunicación sea más clara con los ciudadanos, sin afectar, por supuesto, la comunicación especializada que se da entre los de experto a experto. Pero aquí estamos hablando de la comunicación desde la administración a los usuarios del sistema. Gracias. Patricia, quería, la misma pregunta, pero quiero complementarla aprovechando tu experiencia y algo de lo que dijiste en el discurso inicial, que es claro, es como cómo nos enriquecemos, pero también qué perdemos cuando se pierden otras, variedades en lengua, como pasa con el yagán, por ejemplo. ¿Qué perdemos como, la lengua española, qué perdemos en términos de comunicación, de riqueza? ¿Qué discriminaciones estoy
improvisando mucho, pero yo recuerdo un caso, lo busqué antes de Gabriela Blas, que una aymara que tuvo ¿se acuerdan que la acusaron porque perdió, una pastora que perdió a su niño porque tuvo que ir a buscar a uno de sus animales? Hubo un juicio, fue condenada, y dentro de los problemas del juicio fue, claro, la brecha, yo diría que no solo de idiomática, sino derechamente cultural. O sea, entonces, bueno, de nuevo, ¿qué nos perdemos con desconocer esas lenguas, con que desaparezcan, Patricia? Yo creo que ya nos hemos perdido muchos estudios lingüísticos de esas lenguas nativas. Por ejemplo, voy a decir una sola palabra: Mamixlapinatapay. Mamixlapinatapay. ¿Qué significa en Yagán? Dos personas que se miran y que quieren decirse una u otra algo, pero ninguna de las dos toma la iniciativa. ¿Cuánto nos hemos perdido de aprender de las lenguas nativas? Es un solo ejemplo. Perdemos en términos humanistas, ya no solo lingüísticos, diversidad. Como les decía brevemente, he visto que se ha ido la última hablante en propiedad del idioma yagán, Cristina Calderón, y antes estuve con otras, con Úrsula, su hermana, y antes estuve con Rosa Yagán, y veía cómo se iba el idioma. Yo creo que también las academias en eso podemos hacer algo. Yo sé que no es fácil y que no nos corresponde, pero no importa que no nos corresponda, algo podemos hacer las academias y los medios para la valoración, porque muchas lenguas han estado en su momento estigmatizadas, ¿no? Y se les ha impedido de practicarla en los colegios, por ejemplo, como fue el caso de Rapa Nui. Yo creo que es eso algo que no corresponde, y nos engrandece que nosotros sí también estemos preocupados de que estos pequeños reductos que aún quedan de lenguas nativas se conserven, ¿no? López Morales hablaba de que todas las lenguas de alguna manera se relacionan y se influyen y toman palabras y vocablos de las otras, y eso no ha pasado en nuestro idioma hacia acá, hacia el español, con el yagán ni con el Rapa Nui. Ni una sola palabra de ambas lenguas está en nuestro idioma. Uno dice, Yorana, pero Yorana se usa en forma festiva, no la tenemos incorporada para decir Yorana y saludar a nuestros amigos. La usamos como una rareza, como una curiosidad. Es increíble, ni una sola palabra. Y ellos tuvieron que aprender, incluso los ingleses que llegaron a las misiones anglicanas, ellos nunca aprendieron yagán, sino que los yaganos tuvieron que aprender inglés para rezar, ¿no? Entonces eso nos da una idea de cómo ha actuado la relación entre nuestra lengua, el español, y las lenguas nativas en algún momento. Y por relacionar el tema con el poder, recientemente, hace pocas semanas, un subsecretario de Argentina anunció en forma muy jocosa que le estaban cambiando el nombre del lago Asigami a Lago Roca. Y se rió porque Asigami, mire, dicen que significa bolsa alargada. Sepa Dios qué es eso, dijo. O sea, una burla hacia una etnia que luego la respetan cuando les interesa desde el punto de vista geopolítico para asentar sus bases en Ushuaia, Argentina, isla que está dividida entre Chile y Argentina. Y Asigami, nosotros vamos, Dios quiera que no la cambiamos nosotros el nombre, pero bolsa alargada es por la forma, es la forma. Las etnias tenían y tienen, la etnia en Mapudungún, por ejemplo, es muy descriptiva y de una riqueza maravillosa. Catiray, ¿qué significa? Santa Juana, es el nombre que tiene hoy día en la región del Biobío, el Valle de las Flores Cortadas, es casi un poema, ¿no? Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos eso y tanto más, Juan. Perdemos harto, demasiado. Quería llevarlo a otro asunto que, bueno, igual está vinculado con lo que hemos estado hablando, que es el de los medios de comunicación, tanto los tradicionales, la prensa, televisión, radio, como los nuevos medios, para decirlo en un sentido amplio, Internet y las redes sociales. Por un lado, pensando en positivo o en optimista, uno podría pensar que esos contactos, en estas dos formas, estos medios, estos dos tipos de medios, lo que ayudan, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo casero, como a que mi hija guagua esté enfrentada al español mexicano, por decirte algo. Entonces ayudarían a enfrentarse a una diversidad de variantes, incluso a otro idioma, o sea, esta idea de mezclarse con otro o convivir con otro. Pero
el lado negativo o pesimista podría ser, claro, como también detrás de esto hay industria, está el consumo masivo, también podrían redundar en una como estandarización de las comunicaciones y quizás de las culturas. Entonces, la pregunta, a partir de esa pequeña introducción, es si los medios tradicionales y los nuevos medios, ¿qué impacto están teniendo en la lengua, en la comunicación, en las comunidades? Si ayudan, por ejemplo, a la claridad, ayudan o no a la confianza, o más dicho en simple, si enriquecen o empobrecen nuestra vida en común. Si quieres empezar tú, esta vez, Patricia. Las redes claramente empobrecen. No hay otra forma de decirlo. Pero los medios que somos tan criticados, los periodistas, por la forma en que decimos, y a veces tienen razón en criticarnos, pensemos lo siguiente: el que escucha una radio diariamente escucha mucho más vocabulario que el que escucha en su casa. ¿Sí o no? Hoy día las conversaciones domésticas están reducidas casi al mínimo. Todo el mundo está ocupado con la pantalla, con su teléfono, chateando, y luego se va al computador y luego se va a la televisión. Entonces, de alguna manera u otra, en los medios, lo que leemos o lo que escuchamos tiene un repertorio de cierta amplitud, que no es tan malo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un aporte. Pero ¿hacia qué punto específico querías llegar tú? No, ¿Te ha respondido? Sí, sí. Muy bien. Tranquila. Claudia. A ver, no sé si enriquecen o empobrecen, pero sí hay un fenómeno que a mí me preocupa específicamente de los nuevos medios, y es que yo diría que también van excluyendo, porque se instalan ciertos usos, hasta ahora solo lo puedo describir, pero se instalan con mucha fuerza ciertos usos de parte de ciertos grupos ideológicos que de alguna manera van desfavoreciendo la comunicación clara. Voy a poner algunos ejemplos, o sea, un ejemplo. Creo que hoy en día, no sé si está en las redes sociales, que no estoy haciendo ningún hallazgo. El caramanés, por ejemplo, es un tipo, ¿cierto?, de comunicación tan poco clara, pero que me pasó en clases hace un tiempo, que les pedí un trabajo a los estudiantes y cuando hicieron la exposición ya nadie habla de país. Todos hablaban de los territorios y las incivilidades. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que yo sigo y que me preocupan más, incluso que empobrecer o no la lengua. Creo que rápidamente instalan un tipo de comunicación poco clara, a lo que juntamos que en Chile, le ponía atención a lo que decía el profesor Francisco, amamos las siglas, que no nos importa si nos entienden, si es institucional y creemos que todos van a entender lo mismo, todos somos NNA, etcétera. Lo usamos en los titulares sin pensar si la gente va a entender. Estoy en terreno. Nunca lo usaba. En su época fue la BIF, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas creo que van generando, no sé si pobreza o riqueza, pero sí van generando ciertas exclusiones del usuario general. Y ese fenómeno me inquieta bastante. Gracias. Marian. Sí, muchas gracias nuevamente por la pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que los medios han sido crónicamente subestimados en cuanto a su influencia social. O sea, eso es lo que yo veo permanentemente también en los círculos académicos. O sea, la comunicación transmitida a través de los medios de comunicación masivos es por lejos la herramienta, por así decirlo, no sé si merece el nombre herramienta, queda chico, digamos, pero más potente de influencia social. O sea, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta para bien y para mal. O sea, lo que se transmite en los medios de comunicación es lo que va creando realidad permanentemente, creando, transformando, manteniendo, etcétera. Influye en lo que yo había presentado antes, en las representaciones sociales, influye a su vez en la identidad social de las personas, influye en quienes creemos que somos, etcétera. O sea, uno podría hablar mucho tiempo de ello, pero es muy importante y
yo encuentro como que no le hemos dado en la academia la importancia que tiene. Pero también quisiera hacer esta distinción que tú mencionaste entre los medios más tradicionales y las redes sociales, llamémosle, ¿no? Yo creo que con los medios tradicionales pasa, si bien hay cierta preferencia en términos de las audiencias por uno u otro, son bastante más transversales. Y lo que pasa con las redes sociales es que se producen estas burbujas, ¿no es cierto?, comunicacionales en que uno finalmente se comunica con los que piensan como uno y no se comunica con aquellos, digamos, que piensan distinto. Y eso lo que hace finalmente es que va fragmentando más nuestra sociedad, que ya está bastante fragmentada. Entonces, ese es el problema más grave que yo le veo, que empieza a crear como ciertas identidades, idiosincrasias y contenidos que ya no tienen conexión con otros. Y eso es, por cierto, un peligro. Eso. Muchas gracias. Bueno, solo quería agregar respecto a un tema que quedó a lo mejor dando vueltas, el de los migrantes. Los nuevos migrantes en Chile, a excepción de los haitianos, yo creo que todo es ganancia y que las universidades ya debían estar haciendo estudios comparativos o palabras que se van incorporando a nuestra lengua, porque tenemos de todas maneras un español común, perfectamente comprensible, y recurro de nuevo a López Morales cuando hizo en ese discurso, habla de todas las palabras que hay en América para el manubrio y que son como 10 distintas. Sin embargo, hay un par que son comunes y entendemos perfectamente que estamos hablando del volante del vehículo, ¿no? Entonces, todo lo que viene de más es un enriquecimiento de sensibilidades diferentes, de productos diferentes, así que ganamos. Bueno, con esto terminamos la mesa. Gracias al público. Gracias, Marian, Claudia y Patricia. Un aplauso.